Pero el mayor reto que tendrá el nuevo presidente, cualquiera que llegue a la presidencia, ¿cuál es ese reto que debe emprender en un periodo muy corto, que es 1 año y 6 meses más? ¿Cuál es el reto más importante que debe ponerlo sobre la mesa y comenzar a trabajar? Bueno, sin duda la seguridad. Sí. El candidato que viene ahora es un candidato interino de 1 año y medio más o menos, y si se pone 20 metas no cumple ninguna. Creo que lo que el Ecuador está anhelando es el tema de la seguridad. Ahí hay muchísimas alternativas que tienen que ofrecerse, pero creo que esa es la prioridad 1 en el país. Volver a tener un país seguro, sin pactar con el narcotráfico, ¿no? Vamos a escuchar el detalle sobre lo que realmente la asamblea, la nueva asamblea debe de tener, qué perfiles debe de tener y cuáles son las leyes que de alguna u otra forma en este caso pues servirían a los ecuatorianos. Y quiero tomar esto como ejemplo porque hoy en día empiezan a edificar en las peñas, en sectores como al pie del mar, al pie del río, edificaciones que de alguna forma están entorpeciendo o quitándole la tranquilidad a los ecuatorianos. No sé si de pronto hay una ley o hay que reformar de pronto vía asamblea de que no deben de alguna forma atentar contra la biodiversidad ni tampoco contra la naturaleza, porque de alguna forma u otra pues la asamblea tiene que estar con personas de buen perfil, pero más allá de lo que puedan estar formados, que tienen que tener ellos como para obviamente ser una asamblea excepcional, tomando el corto periodo de tiempo que le queda al próximo presidente. En una asamblea unicameral es imposible lograr la calidad que usted pide. Es prácticamente un sueño muy difícil, no una utopía, creer que una asamblea unicameral que no tiene ningún filtro, porque ellos son su propio filtro, pueda generar una legislación de calidad. Para eso se necesita el Senado. Como usted no puede poner como requisitos, porque aquí los políticos no lo aceptan, que para ser asambleísta se requiera por lo menos tener un título intermedio, un título profesional, un estudio universitario, porque se dice que eso atenta contra el interés del pueblo ecuatoriano. Entonces usted necesitaría tener un Senado que sea, ese sí, una Cámara alta, con requisitos fuertes, con edades mínimas, experiencia mínima, que el día de mañana pueda compensar las deficiencias de la Cámara de Diputados o la Cámara Baja. El Congreso unicameral aquí realmente es un Congreso muy mediocre, cada día es peor, cada día es más demagógico, entonces es sumamente difícil lograr lo que usted acaba de preguntarme. Para eso se requiere una reforma constitucional que establezca una Cámara alta y una Cámara baja con el mismo número de diputados que tenemos ahora. Eso es cuestión de reglamentarlo bien, pero lo otro es muy difícil. Porque obviamente pues los asambleístas, entre sus atribuciones es legislar, crear leyes en favor de los ecuatorianos, pero también fiscalizar. Pero ¿sí? Cuando no fiscalizan, ¿quién fiscaliza al que no fiscaliza? O sea, ¿quién controla al que no controla? ¿Quién realmente sanciona al que realmente no sanciona? Si vemos, si bien es cierto, pues hay muchos funcionarios alrededor, obviamente, entre ministerios, ¿verdad? Secretarios de Estado, que a veces cometen algún error y no lo llevan a consenso y no lo llevan a juicio político. Y a veces negociar esos votos también de alguna forma crea un mantel oscuro en la imagen de la Asamblea. Es que los últimos tiempos la Asamblea ha fiscalizado, los últimos tiempos, y le hablo de hace 8 años o qué sé yo más, la Asamblea fiscaliza lo que le conviene, no fiscaliza lo que le conviene al país. Entonces, hay excepciones, ¿no? Y yo creo que Villavicencio fue una de esas excepciones, porque sí se metía en un montón de cosas. Pero la Asamblea en general, en la época de Correa, no fiscalizó nada. Ahí no había nada que fiscalizar, todo era perfecto. En otras épocas,
en la época de Lenin o de Guillermo Lasso, ha fiscalizado aquello que puede constituir, no siempre, pero en general, un escándalo político. Pero no hay una preocupación por fiscalizar, a ver, por ejemplo, ¿quién construyó mal esta carretera? ¿Por qué razón este tipo de vías tienen estos problemas? ¿Por qué razón estos hospitales o estas escuelas tienen estas dificultades? ¿Quién las construyó? Porque a lo mejor eso da un rédito político menor al escándalo. Entonces, el tema de la fiscalización al presidente Lasso, por ejemplo, que fue una fiscalización en que no hubo ni una sola prueba. Todo eran conjeturas, presunciones, pero pruebas evidentes contra el presidente, al menos, no se presentó ninguna. El dictamen de la Corte fue una vergüenza. Entonces, de ese modo, sí puede ser que hayan afectado la imagen del presidente, pero más se afectó la imagen de la Asamblea, cuya popularidad, cuya simpatía no iba más allá del 4%. Entonces, así no se hace país, no se puede hacer país. La Asamblea requiere, para mí, básicamente, dos cosas. Uno, una Asamblea bicameral. Y dos, el voto uninominal, que sepamos a quién elegimos. Algo de eso se hizo en la Asamblea del 98, no del todo, en la Constituyente del 98. Cuando usted estuvo... Sí, en la que se reunió en San Golquí. ¿Ya? Algo hicimos en el voto uninominal, pero luego volvimos a la plancha. Y en la plancha uno no sabe quién va. Lo que sí es cierto es que la gente no vota ya por movimientos ni por partidos, vota por las personas. Pero no por todas, sino por las que son líderes. Claro. Porque yo recuerdo bien que cuando el señor Correa sacó sus 100 asambleístas y fue una sola vuelta, muchas personas que nosotros, obviamente como Telenorte, íbamos a otras provincias y preguntábamos, la gente decía, no lo conozco, pero si el señor es de aquí, ese asambleísta salió de aquí. De aquí, por ejemplo, aquí en la provincia de Guayas de Balsar. No sé, yo le di el voto a Correa. O sea, la gente no estaba consciente por quién realmente había votado. Y ese fanatismo es que de alguna forma ahoga, ¿verdad? Se podría decir la democracia, porque la gente sigue creyendo en la persona y no en los que realmente van a cumplir su función pública. Pero si usted tuviera una elección por distritos uninominales en el país, eso no pasaría. Porque si usted tiene... ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que usted, para ser prácticos, usted divide la ciudad de Guayaquil en distritos. Entonces, el distrito de la parroquia Febres Cordero elige entre los residentes o los que viven en la parroquia Febres Cordero, elige a un diputado por la parroquia Febres Cordero. Y ahí compite uno que la parroquia Febres Cordero lo conoce. Y conoce al señor A o al señor B o al señor C. Entonces el señor A va por Correa, el señor B va por los socialcristianos, el señor C va por Creo, el señor D va por la izquierda democrática y se identifica la persona, como es en los Estados Unidos o como es en Inglaterra. Solo de esa forma se podrá concientizar el voto. Sí, señor, porque ahí usted sabe por quién va a votar. Ese señor A tiene que ir a rendirle cuentas a la parroquia Febres Cordero, o a la parroquia Tarqui, o a la parroquia Jimena, o al distrito de San Borondón, o al distrito de la zona de Daula y de Pascuales. Así es como se debe integrar el Congreso Nacional. Y si eso pasó en el 98, ¿cuál fue el motivo? Es que ¿sabe por qué? Porque como todo aquí se aprueba, se aprobó a medias. Se aprobó la posibilidad de que usted escoja de una lista y de otra lista y de otra. O sea, el voto entre listas. Entonces, usted tenía una plancha, pero usted tenía la posibilidad de escoger de una lista al señor A y de la otra al señor B y de la otra al señor C. Entonces, era una mezcla. Eso se acabó, pero eso era mejor porque por último permitía escoger. No es lo ideal. Eso fue un champú de los dos sistemas. El Ecuador no se ha atrevido, la clase política no se atreve a dar el gran paso que aquí se necesita. La elección distrital uninominal. Eso es lo que se requiere. Eso es lo que se requiere para que el legislador vaya a rendirle cuentas a su distrito. Y la pregunta del millón, ¿será que los movimientos y los partidos políticos estarán preparados para una situación de esa naturaleza? Sí. Porque ya el pueblo elegiría realmente bien, sí, a ojo más cercano de quién podría representarlos. Tienen que prepararse. Hoy nos ponen una manada de gente por la cual ni siquiera sabemos por quién estamos votando. En ese caso,
tienen que prepararse. Esa es la manera de mejorar la calidad de la democracia. Porque ahí sí yo me tengo que preparar como partido para ver a quién pongo en la Febres Cordero, pues. Al mejor hombre que tengo en la Febres Cordero, o lo formo para que vaya a ese cuadro a ser candidato en la Febres Cordero. Eso es lo que necesita el país. Aquí en la provincia de Pichincha, en Cuenca, en todas las grandes hay provincias pequeñas que son en sí un solo distrito. Pero la manera de reformar esto es con los distritos uninominales. Usted me ha dicho algo muy importante. Bueno, la asamblea o los 100 asambleístas de Correa tampoco fueron perfectos. No fue una asamblea perfecta. Recuerde que 25 prácticamente le dijeron ya no alzamos la mano, ya no compartimos los mismos ideales, y fue la ruptura donde 25 de López se abrieron de los 100. Así es. Me imagino yo que tiene que haberle dolido la cabeza al señor en ese tiempo presidente Rafael Correa. Pero más allá de eso, usted dice de que eso se impulsó y eso estuvo allí y se aprobó a medias, pero eso no es motivo para que alguien, obviamente con 3 dedos de frente, no lo proponga nuevamente y diga, vayamos, no en estas elecciones porque son cortas, pero en las próximas de pronto. Sí, pero se necesitaría que un asambleísta o un grupo de asambleístas vaya con este convencimiento a la asamblea. Porque si no está convencido de que esa reforma política es la que se necesita, la asamblea no lo va a querer aprobar, no lo va a querer discutir. Entonces aquí se requiere justamente que haya un grupo de asambleístas que diga, bueno, ok, vamos a proponer esta reforma constitucional. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.